2026 es el año de uno, de iniciar, caballo de fuego. El elemento que vamos a ver protagónico es el fuego. ¿De qué habla el fuego? La capacidad que nosotros tenemos de expandir, de creatividad, la capacidad de hacer, el espíritu, la fuerza. Es un año que va a premiar a cada uno de nosotros por nuestra propia valentía, por el vigor que tenemos. El caballo o un año de caballo de fuego también se caracteriza por superar los obstáculos. No en vano los jinetes son encargados también de atravesar las barreras que la vida nos pone. ¿Cuál es esa área de la vida que te ha costado mucho? ¿Cuál es eso que estás encerrando o que terminaste en un 2025 que es un año 9? ¿Y de qué manera te vas a abrir para superar el obstáculo? Cada uno de nosotros estamos en un reto familiar, amoroso, quizás las finanzas, el tema con los hijos. ¿Cuántas personas no pudieron concebir en el 2025? El año 1 es una invitación para que tengamos esa fe. Es un año de mucha fuerza, es un año de muchas oportunidades, donde la vida nos pide iniciar con Aries, iniciar con identidad, iniciar con chispa, con vigor. Es un año de atreverse, es un año atrevido, es un año que nos va a pedir autoexigencia, regulación, control, dinamismo, capacidad y sobre todo pasión. Si hay algo que le sobra al signo de Aries es la pasión. Si en el 2026, año de fuego, año 1, de grandes inicios, nosotros no aprendemos a confiar en nosotros mismos, es como estar un barco a la deriva. Y cada vez que nosotros sentimos o conectamos con esa energía de pérdida, genera frustración. Por eso, en esas áreas de nuestra vida nos va a beneficiar mucho Júpiter. El 2026 es un año donde Júpiter ingresa a Leo y empieza a abrir las brasas de los leones. Grandes personas, grandes personalidades de signo Leo, ascendentes en Aries y signo Sagitario son los que van a estar marcando la pauta de crecimiento. A Leo le corresponde crecer y brillar mucho en el 2026. ¿Cuál es la situación de vida que en este momento te conflictúa más? ¿Cuál es esa situación que en este momento sientes como fracaso? Ahí, justamente en ese punto donde no has podido brillar, el 2026 nos dice que es un año excelente para poder iniciar, comenzar cosas que nosotros habíamos dejado pendientes. Es un año de iniciar. 2026, año del caballo, año de fuego. Saturno, Neptuno marcan la pauta en el signo de Aries. No es momento de dormir. El reloj despertó, ahora es momento de wake up. La vida nos dice despertemos de la ensoñación y que los sueños neptunianos en Piscis ya terminaron. Ahora es momento de verlos materializar en nuestra existencia y no que se queden únicamente como sueños. 2026 nos espera para cada uno de los signos. ¿Cuáles son las perspectivas? Las vamos a ver aquí. ¿Cuáles son los mejores mensajes que van a estar impactando a nivel personal, profesional, a nivel vocacional para cada uno de los signos? Aquí lo vamos a trabajar. Un 2026 nos espera. Bienvenido, caballo. Por ejemplo, vamos a dar el inicio. Prospectivas 2026 para el signo de Aries. El 2026 para todos los arianos, claro, es una entrada que le pide a Aries tener mucha elegancia, es un año que le pide a Aries estar como muy enfocado en todas las cosas que ustedes deseen realizar, es un año también que le pide mucha estructura, es un año de crecer de manera sólida, casi siempre los años cuando nos acompaña uno de los planetas que tiene más estructura, en este caso Saturno. Pues esa visita que van a tener ustedes durante todo el 2026 le ofrece a Aries un año de mucha responsabilidad, de muchos retos. Quizás es el año, uno de los signos que va a estar siendo muy movido a asumir responsabilidades. Casi siempre la visita de Saturno en el signo de Aries los pone en una nueva perspectiva frente a la vida en cuanto a asumir responsabilidades que antes o no se habían animado o no habían querido hacerlo por distintas fuentes o por distintas formas. El 2026 se presenta para Aries con retos acerca de su propia autoridad. Entonces, son un signo que van a tener a la mano, por ejemplo, toda la gran capacidad acerca de Saturno que le pide exigencia. También va a ser un año donde van a tener la entrada de Mercurio en Capricornio, justo el 1 de enero entra Mercurio en Capricornio.
haciendo un nuevo análisis acerca de hacia dónde migrar y mirar otras posibilidades y asumir riesgos. Creo que si hay un signo que tiene que asumir más riesgos en el 2026 son los Aries. Están siendo llamados a tener retos, están siendo llamados a estar más conectados con su propia espiritualidad. Neptuno, que es el signo que rige la espiritualidad, va a estar durante todo el 2026 para los ascendentes, soles y lunas en Aries. Esta capacidad astrológica pues les va a permitir a ustedes crecer mucho y desarrollar una confianza y una intuición y una fe que quizás por ahí es donde Mercurio está marcando la pauta para iniciar grandes proyectos en la casa 10. Van a tener de entrada a Venus y van a tener el Sol, de manera tal que el Star Point de esta Venus Star Point el 6 de enero también va a estar brillando para todos los Aries en la casa del éxito. Es un año donde invita la energía al 2026 para que Aries se abra mucho más a todas las posibilidades laborales, que asuma la responsabilidad de su propia empresa. Entonces, observemos cómo Saturno, Neptuno, de la mano con Mercurio, invita a Aries en este 2026 para que tenga mayor autenticidad y eso le permita crecer de manera independiente. Creo que si aprovechan la energía de Saturno durante todo el año, pues van a conseguir grandes cimientos para lo que va a ser los próximos 28, 29 años hasta que Saturno regrese nuevamente en Aries. Es un signo que galopa, es un signo de elemento fuego, es un año que le hace juego a ese fuego que ustedes tienen, a esa chispa y a esa pasión. Aries es un signo que va a tener que asumir grandes responsabilidades en el 2026, empezando por ellos mismos, empezando por aprender a arriesgar en lugares o en zonas poco seguras, pero que la vida les invita a tener ese punto de arriesguese que vale la pena asumir los nuevos retos. La luna negra va a estar transitando para Aries durante los próximos 9 meses hasta octubre, noviembre en la zona Sagitario y esto se corresponde en la casa 9. Le está diciendo también a Aries que es un 2026 para saber apostar mucho más en los temas intelectuales. Es un año que le pide también con mucha pasión. Observemos cómo la luna negra también al estar en un signo de elemento fuego, como lo es Sagitario, muy sincrónico de la mano con el caballo de fuego, que es un 2026 para iniciar, le pide pasión en lo que están haciendo. Es un año donde Aries va a tener la oportunidad de crecer a través de su propia personalidad, a través de su propio nombre, a través de su propia estructura del yo y darle valor. Urano lo van a tener en la casa 3. Todo el paso de Urano en la casa 3 para Aries, pues también le pide que utilice la tecnología y las nuevas formas de ver el mundo. Aries es un signo que el 2026 le va a estar marcando las pautas para arriesgar no solamente en el performance que puedan tener, sino también aprender a utilizar de una manera muy profesional todas las tecnologías que se puedan en pro de comunicar, aprender y enseñanza. Tal parece que si Aries tiene una misión tan grande y una misión tan colectiva junto con Neptuno en su signo, es el mejor momento en el que ustedes también puedan hacer uso de su propia tecnología, de su propia voz, que es lo que pide también Urano en Géminis en la casa 3. Esa zona 3 va a estar muy contenida y va a estar muy trabajada en los temas actuales. Entonces, Aries necesita documentarse durante el 2026. Aries requiere también de utilizar nuevas estrategias. Nótese que en la casa 3 nosotros desarrollamos estrategias novedosas. El loco del zodiaco, que es Urano, para todo el 2026 estará acompañando a Aries, soles, lunas y ascendentes atreverse a creer más en su propia locura. No hay que subestimar las ideas, Aries. El 2026 es un año que le pide arriesgar a través de esas nuevas ideas que pueden llegar a sonar como una locura para los demás, para los cercanos, pero que esas grandes locuras te van a traer muy buenos resultados, por lo menos muy buena perspectiva en cuanto a la relación y a la forma de pensar que va a tener Aries el 2026, sabiendo que Urano va a estar transitando todo lo que es Géminis en la casa 3. La casa 4, los temas familiares y los temas de las nuevas relaciones. Tal parece que para ascendentes en Aries, soles en Aries, lunas en Aries, el 2026 les ofrece relacionarse de una manera distinta,
más fogosa. El planeta de la abundancia y el planeta de las grandes oportunidades ingresa en el 2026 para Aries en la zona del noviazgo, en la zona de las relaciones, en la zona de la sexualidad, en la zona donde nosotros nos sentimos únicos, auténticos. Ese paso de Júpiter de Cáncer al signo de Leo va a favorecer durante todo el 2026 a los Aries para que se atrevan a creer nuevamente en el amor. Las oportunidades de fuego están muy ávidas para Aries, entonces es un año donde deben aprovechar no solamente la relación colectiva, la relación de estudio, la relación profesional, sino que también es un año donde le van a pedir a Aries atreverse a arriesgar en temas de amor. Los tres signos de elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario, están mancomunados para trabajar en un propósito único de aprender a desarrollar y a confiar más en ustedes mismos. Esa pasión y esa chispa que ustedes venían pidiendo en sentido del amor es lo que va a estar acompañando todo este trasegar del 2026. Oportunidades de eclipses que ustedes van a tener. Aries va a recibir los eclipses en la casa 12 y en la casa 6 y los próximos eclipses los va a recibir en la casa 11 y en la casa 5. ¿Qué quiere decir estos eclipses? Que tal parece que la vida les va a conectar mucho con la relación de lo que ustedes puedan transformar en sentido colectivo y aprender a diluir quizás su personalidad, las cosas que ustedes traen y todo ese año fuego, que ustedes son el signo que más lo va a sentir, Aries, poderlo llevar también con un sentido más comunal y un sentido de pertenencia hacia la afuera. Poder migrar también todas las ideas que ustedes tengan en relación de pasión, estudio, concentración. Es como si la vida los invitara a un recorrido a través de los otros, a través de los grupos y el colectivo, para aprovechar toda esa energía que el 2026 trae. Los temas de salud, ¿cuáles son las partes donde Aries necesita cuidar mucho? Debemos tener en cuenta que Quirón, el asteroide que nos habla de asuntos pendientes con la materia, va a hacer en el 2026 un ingreso al signo de Tauro. Esto corresponde para Aries ocuparse mucho a través de partes de ustedes, partes del cuerpo que ustedes ya saben y conocen de años atrás que están pendientes. Por lo general, cuando tenemos a Saturno tan cerquita de nosotros como lo es el ascendente, es un año donde vale la pena cuidar mucho la parte ósea, es un año también donde vale la pena no arriesgar, pero con las medidas de precaución necesarias. Recordemos también que ustedes son el signo de la fuerza, el signo del poder, y en este caso este 2026 los va a invitar a asumir retos y, ¿por qué no?, ciertos peligros también en actividades físicas que ustedes puedan desarrollar. Marte, que es su planeta regente, abre el 2026 para Aries exaltado, en una posición casi que conjunción perfecta con el Sol en la casa 10. Esto los está invitando a asumir y a subir la montaña. Entonces Aries va a ser un signo que posiblemente dentro de ese arriesgar del 2026, pues también estén haciendo algunas locuras o estén haciendo algunos retos con ellos mismos, que no está mal, pero la vida sí les invita a tener mesura, cuidar mucho los excesos también. Es un año donde Júpiter en la casa 5 puede llegar a alterar un poco los excesos y esto generar algunos temas en deficiencia o temas importantes acerca de la salud en relación a la parte digestiva. Eso es importante tenerlo en cuenta. En conclusión, para Aries es un año que lo invita a reflexionar mucho a cuál es el lugar que tú ocupas en este planeta, cuál es el lugar y cómo quieres que los demás te reconozcan y te vean a ti mismo. Creo que el reto más grande está en ti, el reto de mayor potencia lo tienes tú. Las personas de signo Aries, ascendentes y Luna van a tener un 2026 donde la vida les va a mostrar muchas oportunidades, sobre todo después de mayo, cuando ya estemos más próximos a recibir Júpiter en Leo, es donde más apertura y donde más capacidad de expansión van a tener. Requieren de utilizar mucho la tecnología de su propia voz y de explorar nuevas tendencias. Y la mejor manera que puede venir este 2026 o de lo que puede realizar un Aries es siendo consciente que debe abrirse a más gente. Plutón también en Acuario le va a pedir a Aries este año que disuelva aquellas relaciones o aquellas amistades que no aportan o que sencillamente no se siente tan cómodo para él. Es un año de bastantes retos de asumirse y de crecer. Crecer con manera
responsable, crecer de manera estratégica, crecer de manera longeva y ser conscientes que ustedes son los que están a la cabeza. El signo Aries es el signo que va a estar más contenido y quizás es el signo que le corresponde asumir las riendas del caballo de fuego, dado que este caballo pide precipitarse, pide también hacer cosas más fuera de lo común. Creo que esta partecita que van a tener ustedes es lo más representativo y sobre todo en aras de poder tener mayor control quizás dentro de lo que ustedes quieran hacer. Es un año que les va a permitir ser muy únicos en lo que ustedes también vayan a realizar. Ahí es donde van a encontrar grandes propósitos y grandes descubrimientos en ustedes mismos.